Mis amados, bendiciones. Bueno, y otro lunes más y otra vez entregando aquí del Señor. Complacido de que tú estés ahí todos los lunes pendiente. De cualquier lugar donde nos estés mirando. Por lo menos muchos consiervos que trabajan en la obra a tiempo completo pueden escuchar la palabra, pueden escuchar una palabra no comprometida ni por ofrenda ni por amistad, que sea un desafío, como el nombre de este programa se llama. Pero lo importante es que el principio de Dios lleve un mandamiento que explique exactamente lo que estamos tratando y que presente el precepto de cómo hacerlo. Estamos hablando de algo que es el abismo de la iglesia. Profeta, ¿cómo así que el abismo de la iglesia? Sí, porque como te lo he venido diciendo, todos queremos funcionar como reyes, aunque algún día vamos a ver esas escrituras. Te vas a sorprender lo que los originales dicen. Y nos queremos mover como reyes, pero no nos queremos mover como sacerdotes. Y resulta que para poder reinar con Él, primero hay que servirle a Él como sacerdote. Ese es el punto 1. El punto 2, que las personas no tienen pasión o ni el más leve amor que se pueda manifestar en la necesidad de pasión por su Dios. Porque la iglesia hace muchísimo tiempo que cuando habla de la cruz se basa en una oración que hemos tratado en capítulos anteriores de Romanos, ¿sí? En donde solamente tocan el versículo 8 y 9, pero no nos acogemos al versículo 6 y 7 de lo que dice Romanos 10. Entonces tenemos una iglesia que no tiene compromiso con su Dios, porque no ama a su Dios, porque no oficia para su Dios, porque no siente deuda con su Dios. Entonces, no hay disciplina que el hombre pueda colocar, estrategia que el hombre pueda hacer, que no tenga un agotamiento y una culminación. Pero cuando tenemos personas que ofician para su Dios como sacerdotes en su corazón, tenemos gente dispuesta como los apóstoles. Ese es el avivamiento de este tiempo. Personas enamoradas de su Dios. Porque pueden valorar, entender, comprender, vivir el amor que ese Dios nos tiene. Entonces, para oficiar en lo que Moisés construyó con sus manos, y que ahora el Padre construyó el santuario y lo puso aquí dentro de nosotros, tenemos que movernos como sacerdotes. Pero a la iglesia se le ha enseñado mucho sobre reinar, y se le explica que reinar es el exterior, el mundo físico. Tener números y ceros en la chequera, casas, buenos carros, buenos botes, buenas casas, buenas fincas, un buen trabajo, eso es reinar. Y resulta que el Señor dijo que el reino de Él no pertenecía al sistema de este mundo. Lo que quiere decir que eso tiene que ser el resultado de que Él reine en uno. Pero no buscar ese reino. Entonces, ser sacerdote es muy importante y el corazón de un sacerdote empieza cuando la cruz y el Señor son puestos en su corazón. Ahí es donde de verdad tú sabes cuánto tú amas a tu Dios. Porque aquel, siendo Dios, se despojó de todo
para venir a cargar tu pecado y el mío. No había manera de que el Padre pudiera justificar la ira contra el pecado y el pecador que la hacía. Entonces, Él viene a hacernos justicia y a calmar la ira del Padre, pero la justicia es en Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tenemos en nuestro corazón esa cruz encendida, esa sangre latiendo dentro de nosotros, ese sacrificio contemplado desde el Getsemaní, el pretorio, el Calvario, la cruz, la resurrección, cuando eso no está en nosotros encarnado, tú no tienes pasión por tu Dios, tú tienes conocimiento de Dios, pero tú no tienes una intimidad profunda con Él, porque solo se logra a través de la cruz. Entonces tenemos una iglesia que solamente ora, y todas las operaciones que hace, tanto de enseñanza como de culto, es para pedir, pedir, pedir y pedir. Vamos a ver cuándo vamos a pedir por las cosas que Él desea. Mira esto. Quedamos la semana pasada en 2 Corintios 5:21, donde el Padre lo hace al pecado y nosotros, todos, somos justificados por lo que Él hizo. Nuestra justicia depende de Él. Y esto es muy importante porque aquel que sabe la justicia que se le ha hecho es el que puede entender del Getsemaní a la cruz. Yo tengo aquí en mis notas cosas como, por ejemplo, estas. Estos sacerdotes que oficiaban aquí lo hacían una vez al año, y no podían quitar el pecado. El pecado quedaba postergado. Ahora viene el Señor Jesús para quitar el pecado definitivamente. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un arrepentimiento que nos lleve a una contrición de lo que Él hizo por nosotros. Allí es donde nace el enamoramiento de la iglesia por su Dios. De resto estaremos haciendo fuerza y fuerza en planes y estrategias, pero tan pronto dejas de trabajar o dejas de hacer, toda la gente se te va a caer, porque están empujados por una plaquita, por un aplauso, por un abrazo, por un cartón, por un título. O sea, no es lo que tú operes en la iglesia, es quien tú eres en Dios. Mira esto. Pero la palabra arrepentimiento debe de conducirte al altar de bronce en tu corazón. Y ahí debe de estar la cruz. Debe aceptar el sacrificio que se hizo por el pecado y por el pecador. Porque Él hizo los dos. Pagó por el pecado y también por el pecador, para quitar el dominio que tenía el enemigo de nuestras almas usando el pecado. Porque es allí donde el amor y la misericordia de Dios se convierten en perdón, vida eterna y liberación del dominio de la concupiscencia, porque todo el peso de esta cayó sobre Él. Y aquí es donde las cosas se ponen calientes. ¿Por qué? Porque nosotros, hasta que no entendamos que el pecado no tendrá control sobre nosotros cuando la cruz viva en nuestro corazón. De lo contrario, nosotros estaremos haciendo una guerra por no pecar. Y el pecado nos va a vencer. Porque el único que lo venció fue Él. Mira lo que dice Colosenses, el apóstol Pablo. Versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos
y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, los deseos engañosos. Sí, porque son engañosos, porque el deseo te presenta una vida agradable, pero te engaña para llevarte cautivo al pecado. Entonces, dice lo siguiente: en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. O sea que cuando él estaba muriendo en la cruz, aún sin haber nacido nosotros, se estaba haciendo provisión de muerte para nosotros, y al tercer día vida en él también. Cuando tú puedes entender la dimensión del sacrificio, tú comprenderás que para tú poder quitarte las áreas de tu vida por las cuales siempre hablamos y decimos, no lo voy a hacer más, esto lo voy a dejar de lado, no lo voy a repetir, y al poco tiempo volvemos y lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque tú estás colocando fuerza interior para no hacerlo. Y si eso funcionara, entonces él no hubiera muerto en la cruz. El hecho es que si la justicia no es en él, nosotros no podemos vencer al pecado. Lo que vamos a ver en esta noche es en qué posición debemos de colocarnos para que el pecado no tome ventaja de nosotros, ni sus acechanzas. Porque de eso se trata, que nuestro corazón sea ese altar de bronce donde se colocaba el sacrificio. Que allí siempre repose la vida de la cruz. Que podamos entender todo lo que pasó en esos 3 días. Mira esto. Os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. O sea, no los habíamos cometido y ya él nos los había perdonado, había hecho la provisión para cuando llegáramos a esas prisiones, tuviéramos quien hubiera pagado para que nosotros pudiéramos salir libres. Mira esto. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. O sea, cuando habla de los decretos que eran contra nosotros, son todas aquellas cosas que el mismo apóstol Pablo narra en Romanos 7 y que posiblemente más adelante la podamos contemplar, que es todo lo que enseña que lo malo es malo. Porque recuerda que el Señor tuvo que hacer unos mandamientos, unas leyes, para que el hombre entendiera que eso que hacía era pecado. Porque en Romanos 7 el apóstol expresa bien claro todo esto. Porque si no fuera por eso, el hombre no sabría que pecaba. Y él dice que él cogió esos decretos, quiere decir que las leyes que te enseñan que tú pecas, él las cogió todas, que eran adversas, que nos calificaban como que nosotros pecábamos, y las clavó en la cruz. O sea que él lo que clavó en la cruz es la ley que enseña que tú estás en pecado, para que tú tengas libertad de poder mirar a ese decreto y poder saber, aquí es donde está el detalle, poder saber que eres libre de la ley que te acusa. Pero cuando vamos a ver en nuestras vidas, todavía
tenemos leyes que nos acusan que estamos mal, que estamos cayendo, que no podemos salir. Y entonces, ¿cómo podemos explicar que Él nos quitó de ellas? Porque la ley sigue existiendo. Él lo que quitó fue el dominio que había sobre el pecado, el cual la ley calificaba. Entonces es muy importante nosotros saber cómo nosotros utilizamos la cruz para que la ley no nos califique que estamos en pecado y quitarnos el dominio del pecado y del que trae el pecado para que pequemos. O sea, el que ejerce la fuerza, porque el pecado lo cometemos tú y yo. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades. El poder, el que tiene la ley para señalarte que estás mal. Y la autoridad, no, a los poderes y autoridades. O sea, el poder para hacerte caer en mal y la autoridad que señalaba que estabas en pecado. Porque esto es bien importante, familia, por una cosa. Cuando tú aprendes a moverte entre el Getsemaní y la cruz, todos los días estamos agradecidos de que Él nos libre hasta de las intenciones y las acechanzas del enemigo. Y podremos vivir calificando cada acechanza y cada intención para destruirla antes de que se anide en nuestro corazón. De eso se trata el altar de bronce. Mira esto. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. O sea que la autoridad está en el Señor. Entonces nosotros tenemos que saber que cualquier cosa que vayamos a hacer para quitarnos del dominio del pecado y del que hace y empuja la fuerza del mal sobre nosotros, es por el medio de Él. Entonces, claro, es muy fácil decir que por la cruz, que no, tenemos que saber cómo hacerlo. Mira esto. Jesucristo es el altar donde se consume el pecado, pero también es la ofrenda por el pecador. Poder visionar esto en la dimensión gloriosa de la persona divina y su cruz es la fuerza interior que necesita la conciencia para sujetar la concupiscencia. Parecen que fueran como primas hermanas o hermanitas gemelas, pero no lo son. Conciencia y concupiscencia. Por lo que Él hizo, el sacrificio divino del Cordero preparado por Dios para rescatar al pecador, y cómo destruyó el pecado en la cruz. De la misma manera que en el tabernáculo, el símbolo del altar de bronce consumía la falta del pecado y le daba libertad de paz, de la ira de Dios contra el pecador, lo mismo sucede aquí. Pero vamos a tocar esos dos punticos. La conciencia y la concupiscencia. La conciencia es ese juez interior que el hombre desarrolla después de Génesis 3:1. ¿Por qué? Porque antes de Génesis 3, el hombre era la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios. El hombre tomó conciencia de que había una sabiduría alterna a la que Dios tenía, pero lo que nunca le dijo el enemigo era que esa sabiduría era del mal. Por eso el Señor dice, y ahora el hombre sabe el bien y el mal. Adquirió conciencia. Ahora el hombre podía saber que hacía bien y hacía mal. Cuando usted tiene
un juez interior llamado conciencia, que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, es porque su conciencia ha sido tomada por el asiento del pecado, la concupiscencia. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? Gracias por levantar la mano. Mira esto. Son los apetitos o deseos inmoderados de los disfrutes terrenales. ¿Por qué? Porque el pecado pertenece a la tierra y el bien pertenece al cielo. Cuando usted desea bien, tienen que bajar del cielo para usted. Cuando usted camina en mal, solamente camina por entre el sistema del mundo y ya usted opera en mal. Mire esto, es la presencia de un deseo constante en nuestro corazón, oculto racional. Esta es la lucha constante hasta la muerte que el culto racional o el corazón debe de desempeñar contra los deseos del mal. Y esta lucha, si la hacemos en solitario contra los deseos de la carne, nos conducirá al pecado y será hasta el final de nuestros días. Ahora mira esto. Seremos dominados por el mal si nosotros comenzamos a trabajar en solitario. En solitario es que tú comiences a querer hacer cambios dentro de ti cuando tu estructura desde que te formaste hasta este momento siempre has hecho las mismas cosas. Y por eso es que tratamos una y otra vez. Yo traté muchísimas cosas de mi vida de cambiarlas y lloraba y decía lo voy a hacer, esta es la última vez, no lo hago más, y volví a caer. Y volví a caer, porque el formato que yo tenía era de concupiscencia. Los deseos del mundo estaban posesionados de mi conciencia. No había dentro de mi conciencia un juez que pudiera determinar que lo malo era malo y no lo podía hacer, y que lo bueno era bueno y eso es lo que tenía que buscar. En momentos de arrepentimiento o de dolor, porque se lo causaba a otras personas, entonces yo deseaba hacer el cambio, pero luego el deseo que era más poderoso volvía y me atrapaba para lo mismo. Entonces aquí tenemos un problema. Tenemos un problema que es el culto racional generando pensamientos constantes que solamente nos llevan atrapados al mal, al pecado. Cuando nosotros tenemos eso dentro de nosotros, es difícil, por no decir imposible, que podamos nosotros hacer cambios. Por eso la Escritura dice que se logran en Él. Entonces sí nos es muy importante saber cómo nosotros vamos a mover nuestra estructura espiritual para que se mueva en Él. Ahora recuerda, yo no sé si te lo dije la vez pasada, nadie ha podido hasta ahora decir, aquí tengo un pensamiento. Oh, sí, y aquí tengo la imaginación. No, eso pertenece a una casa espiritual. Nosotros no somos solamente mente, ya te lo he dicho. Somos muchas cosas más que mente. Se suponía que la mente había sido creada por Dios para que ella nos pudiera manifestar al mundo físico. Pero cuando la concupiscencia se entrona en ella, ella maneja tu vida. Ella comienza a hacerse reina en donde supuestamente debe ser sirvienta. Entonces es donde la concupiscencia se hace fuerte. Entonces necesitamos saber cómo desmontar, cómo desentronar a aquel que no nos deja que nuestro Redentor viva en nuestro culto racional, que es el corazón del hombre, en donde los afectos, los apegos, las emociones, los sentidos
todo esté a toda hora conservando un altar encendido en donde la cruz está ahí puesta. Allí es donde lo que Él hizo tomará ventaja contra las acechanzas del mal. Pero sigamos. Somos y seremos dominados por el mal si los deseos buenos, porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Lo que te decía ahora, el tratar uno de decir yo voy a cambiar y no puede. Tienes un buen deseo, tienes un deseo de cambiar, pero te das cuenta que vuelves y caes. Entonces, si los deseos buenos no reciben ayuda que proviene del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán dispuestos a nuestro favor al instante que instalemos el altar de bronce o la cruz en nuestros corazones. Aquí ya comenzamos a tomar el tema. Todos los minutos anteriores fueron publicidad lo que íbamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo yo voy a pelear contra mi concupiscencia si ella lo que me tira son deseos engañosos constantemente y me lleva atrapado al mal? Entonces, tan pronto tú instalas el altar de bronce en tu corazón, que es el poder contemplar cómo nos ama Dios. Y ya te he dicho que aquí en la serie, no me acuerdo en qué parte, pero hay varios capítulos que habla sobre la dimensión del amor de Dios. Cuando nosotros podemos extasiarnos en esto, podemos contemplar lo que pasó aquel día, aquella noche en el Getsemaní, lo que Él sufrió en el pretorio, cómo caminó con esa cruz al Calvario, cómo no se bajó de ella por ti, por mí. Cuando nosotros podamos mirar esto, el precio, es el precio, mi amado. Si tú no puedes ver lo que Él hizo por amor por ti y por mí, jamás tú podrás enamorarte de tu Dios. Hablarás de Él todo lo que tú quieras, pero tú no estarás enamorado de Él. Mira esto. De lo contrario, nosotros mismos, a sabiendas que el mal nos domina, nos engañamos pensando que lo podemos dominar, hasta que nos damos cuenta que estamos atados y prisioneros de nuestros deseos engañosos y podemos justificarlos. Esta es la otra. Esta es otra que impide que el sacrificio more en nuestro corazón. Dar las excusas de el por qué yo soy así. No, es que yo soy irascible porque tuve un padre que me castigaba muchísimo. No, es que yo tengo este problema porque me abusaron cuando era pequeño. No, es que yo tuve que robar por necesidad. O sea, todas esas cosas lo que hacen es cauterizar la conciencia. Entonces no podremos avanzar. Tenemos que quitar todas las cosas que vienen a nuestra mente, que se levantan como fortalezas para impedir que el valor del sacrificio, el derramamiento de la vida de nuestro Señor, haya pagado por nuestra vida, haya quitado el pecado, nos haya liberado del dominio y nos coloque en una plataforma habilitada para saber cómo trabajar con las intenciones, con las acechanzas que vamos a tener hasta el día que nos muramos, sabiendo que si nosotros velamos, Él nos va a dar la fuerza, porque es en Él. ¿Por qué? Porque ya Él venció lo que a ti y a mí nos acosa, las intenciones que vienen a nuestro corazón, las motivaciones que quieren prenderse con una actitud para el mal. Él en el Getsemaní las cargó, se las puso encima y las venció. Cuando Él fue al pretorio fue a pagar por las faltas que hemos cometido.
Quiere decir que si tenemos a alguien que Él venció por nosotros, tenemos que ir a Él para cuando estemos en esos problemas, poder saber cómo hablar o qué hacer en Jesús para que el mal que reconoce que el que lo venció fue Él, huya de nosotros. Esa es la vida de un sacerdote. Mantenerse en la cruz de Cristo. Porque el lavacro es un trabajo diario de conciencia, que vamos a hablar más adelante. Pero es sumamente importante que la cruz esté empotrada en nuestro corazón. Que la vida del Getsemaní, el pretorio, el Calvario, fuera de las puertas de la ciudad donde estaba el negocio, el comercio, la exhibición pública de que no iba a tener dominio sobre nosotros, se cumpla, se haga una realidad en nuestras vidas. Deseos engañosos y podemos justificarlos imponiéndolos a costo de lo que sea y con las consecuencias más desastrosas, pasándolas por encima de uno mismo o de otros. Mira, esto tenemos que vigilarlo muy bien, porque se trata de empotrar la cruz en nuestro corazón. No podemos seguir tratando de servir a nuestro Dios y dejar pasar de lado pecados, como yo llamaba en capítulos anteriores, consentidos, y le llamo consentidos porque ya ni siquiera los justificamos, sino que los hacemos parte de nosotros. Pero caminando en ellos atropellamos a nuestras esposas o esposas a los esposos, a nuestros hijos, a la gente que trabaja con nosotros, a la gente que trabaja en la iglesia, por donde nos movemos. Entonces nos movemos en un ambiente en donde nosotros todavía parecemos un demonio. Sí, la gente está esperando cuándo va a estallar el demonio, cuándo se le va a salir de la ropa. ¿Por qué razón? Porque si usted no domina su ambiente con la cruz del Señor, el pecado, él no, aunque lo domines, Él te va a estar acechando, te va a estar velando. Pero es muy diferente usted saber el valor de lo que pasó en el Getsemaní, el pretorio, el Calvario y la cruz, sabiendo de que la sangre que lo cubre a usted y a mí tiene el poder para que cuando usted piense en ella, visualice lo que nuestro Señor hizo, el enemigo sabe que eso lo venció. Ese es el primer apunte. Que tú puedas tener esa certeza de que te veas en Él y que la debilidad que tú tienes la mires encima de Él, porque allí es donde vamos a vencer, pero en nuestras propias fuerzas volveremos a caer. Mira esto: nadie más hábil que uno mismo para disfrazar la injusticia. Y esto sí que es clave, porque muchas veces, a pesar de que sabemos que estamos actuando mal, no somos capaces en el instante, de detener la acechanza, sino que le damos cabida a que more con nosotros. En vez de permitir que la cruz more, quitamos la cruz para que more el consentido. Sí, el pecado consentido. Porque una vez que la acechanza llega, ya llegó todo. Por eso es que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Tan pronto te llega la imaginación que va a llenar tu pensamiento con algo malo, inmediatamente que hay que pedir perdón, como decía el Señor al apóstol Pedro, 70 veces 7, dale, no importa. Entre más lleguemos a la cruz, las cosas que tenemos que cambiar, más rápido es la gloria. Más rápido es
esa voz melódica a nuestros oídos, que sabemos que es Dios hablándonos. Pero si sabemos que tenemos cosas y las seguimos consintiendo, nos estamos apartando de la cruz. Y Simón de Cirene caminó con el Señor como una manera específica de decirnos cómo sería nuestra vida diaria. Esto es muriendo, muriendo. Al hombre le dijeron en el paraíso que si comía del árbol del bien y del mal, dice el hebreo original, te digo que muriendo morirás. Muriendo, muriendo. Y aquí, para volver a ese lugar, hay que muriendo, muriendo. No le demos cabida a ningún pensamiento. Tan pronto tú piensas mal, ya pecaste. El Señor dijo que el que adultera, tan pronto pensó en adulterar, pecó. El apóstol Pedro fue pedido para ser zarandeado por estar pensando. Sí, por estar pensando cómo aquel hombre al que él admiraba tanto se iba a entregar. ¿Y qué sería de él? Y todas las especulaciones que tú puedas pensar sobre esto. Pero por estar pensando mal, se presentó el hijo malo de Dios, porque es que ese es el hijo malo de Dios. Satanás es el hijo de Dios, pero malo. Y lo pidió para zarandearlo. Y el Señor le dijo, mira, te pidieron para zarandearte y yo he orado por ti. Me imagino a Pedro diciendo, pero ¿por qué me van a castigar? Porque tan pronto piensas mal, ya eres leído. En el mundo espiritual no se lee cuando habla. Cuando hablamos, nos conocen en la vida física. Pero en el mundo espiritual, cuando tú piensas mal, ya fuiste leído. Nosotros tenemos que entender eso. Y de la misma manera, cuando en el mundo espiritual colocamos la cruz, también somos leídos. Tenemos defensa. Estamos marcados con la sangre. Nuestros dinteles son de sangre. Y de la sangre del Cordero, de la sangre divina que quita el pecado, pero quita el dominio del mal y reprende al enemigo para que no nos pueda hacer daño. Mira esto. Nada hay más feroz y destructivo en nuestra vida que hacer justos los malos deseos o los deseos engañosos. En conclusión, la concupiscencia es el engañador de nuestra voluntad. Claro. ¿Por qué razón? Porque te da un deseo malo y te lo coloca como bueno. Y los resultados te enseñan que te engañó otra vez. Ese es el arrepentimiento de no lo vuelvo a hacer y volvemos a caer. Mira esto. Y los pies en que se apoya para desplazarse como engañador con la voluntad son rebeldía, orgullo, raíces de amargura, y estos tres nos harán actuar siempre como necios. Mira esto. Los pies en que se mueve la concupiscencia. La rebeldía es cuando decidimos que lo que estamos haciendo lo vamos a hacer porque lo consideramos bien, aunque otros nos digan que está mal. El orgullo, el no reconocer eso, ¿por qué lo voy a reconocer? Si yo también pienso, yo también leo. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo dijo. Y las raíces de amargura. Estas sí que atan una cantidad de cosas. El altar de bronce era el lugar de transferencia de un culpable por un inocente, porque la culpa del ofrendante era transferida a un cordero inocente. Ahora sí, ya se acabó la publicidad, vamos a entrar a la palabra. Romanos 3. Vamos a ver. La carta de Romanos
es una espectacular carta. Todas, pero Romanos es la posición y el entronamiento de la cruz en nuestro corazón. Mira esto, versículo 22 del capítulo 3. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe. Claro, porque tú y yo no estuvimos ahí cuando lo mataron. Pero tenemos que ver lo que Él hizo. ¿Cómo así? Que si yo no estaba ahí, usted me dice que tengo que ver. Ah, ¿por qué razón? Porque la fe es poder ver lo que no se ve. ¿Cuándo aprenderemos que si no vemos lo que la fe tiene, no vamos a creer? La fe es la información que Dios nos da para poder obtener. Pero tú no obtienes por la información, tú obtienes porque tú crees la información. Ahí es donde nosotros obtenemos. Mira esto. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros podemos ver y contemplar esos hechos en donde Él cargó nuestras debilidades, nuestros pecados, y puedes ver eso. Porque es que nos hemos enseñado a que fe es repetir, repetir, repetir. ¿Cómo una persona se enamora de otra persona? Una persona se enamora de otra persona cuando comienza de esa persona a recibir cosas que le agradan. Sonrisas, palabras, ratos juntos, comidas, cenas, florecita, la cartica, el papelito, la sonrisa, el pasear, el salir juntos. Ah, pero eso sí lo aceptamos, que de esa manera es que comenzamos a sentir gusto, deseo de estar con esa persona. Y eso lo estamos viviendo, escuchando y viendo, y hablando, y oliendo, y tocando. Ah, y en el mundo espiritual. En el mundo espiritual es por la misma fe. Nosotros tenemos que movernos en una fe que nos enseñe para poder creer. Es que nos cegaron tanto el entendimiento que fe era no ver. Fe era solamente creer, pero ¿cómo se cree? ¿Cómo usted cree que algo existe si no lo puede ver? Usando la imaginación. De la misma manera que usted la usa para en lo físico enamorarse, de la misma manera, pero con Dios. Si usted no puede contemplar el amor que Dios le tiene a usted, usted no se va a enamorar de Dios nunca. Usted tiene que contemplar lo que Él hizo. Usted tiene que contemplar que esa sangre te protege del mal. Usted tiene que contemplar que en esa cruz quedó crucificado usted. Usted tiene que contemplar que tiene que caminar debajo de esa cruz. Usted tiene que contemplar que aunque usted merece la muerte por el pecado o castigo por él, contemplarlo a él pagando sobre su cuerpo lo que usted y yo deberíamos de pagar. Usted tiene que contemplar que en el Getsemaní él aceptó tomar la copa de tu vida y de la mía, a sabiendas de que en ese momento el Espíritu se iba a ir, el Espíritu Santo. Y él tenía que vivir en base a la fe. Ay, profeta, eso está bueno. Claro, porque para tú poder contemplar la cruz, tienes que empezarla a ver en fe. Y cuando tú la contemplas en fe y puedes llegar a la cruz, el Espíritu Santo que lo revivió a él, te va a dar vida a ti y a mí. Pero tienes que contemplarlo y verlo, si no, nunca te vas a enamorar de tu Dios. Siempre estaremos hablando y hablando y hablando de Dios. No, que en tu corazón haya esa pasión por tu Dios, como lo tienes por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu madre, por tu padre, o por las cosas que tú amas. Ah, esas las ves.
las oyes y hablas con ella. Quiere decir que hay que hacer el mismo sistema, pero para arriba. Esto se va a poner muy bueno. Pero ya mi esposa me dijo, se te acabó el tiempo. Mis amados, tenemos unos días preciosos donde la iglesia va a caminar contemplando a su Dios operar, porque va a entender que amar más a su Dios es deleitarse en Él, y el deleitarse en Él es verlo a Él hacer a favor, ya ni siquiera de uno, de los demás. Y eso va a ser algo sobrenatural. Bueno, mis amados, espero verte la próxima semana, llegar a tiempo para estar contigo y que el Espíritu Santo y Cristo, que es la palabra, puedan redargudirnos y colocarlos en una fe real, en donde la sangre cumpla su función y donde el poder del nombre cumpla su función, y que nuestra fe tenga obras que enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.